Ella no canta ni baila. Pero es música en nuestros oídos. Camina sola por la noche y por el aire. Se encuentra con ella misma. Se pelea y se amiga. Ella habla de nosotros y habla de ella. Sus historias son historia. Enriqueta Barrio presenta Noches de Barrio. Noches de Barrio. Hasta la medianoche por Vorterix Mar del Plata. La elección de Leonard Cohen no es casual, porque el primer elegido de la columna de Rally Aurat es justamente Leonard Cohen como escritor. A mí se me hincha el pecho de orgullo para un programa que defiende tanto las letras y que gusta tanto de los textos y de leer y de compartir ideas y textos, que el querido Rally, escritor, del cual me han hablado todos los que han leído el libro, les ha gustado mucho Rally, se sume a las Noches de Barrio con una columna sobre literatura, libros. Estoy muy contento que estés acá con nosotros. Nos gustó mucho la nota que hicimos la vez pasada, que era justamente sobre la presentación de tu libro, y nos hace muy, muy felices a Queta y a nosotros que vengas con tu columna semanal sobre literatura. Este programa adora los libros y adora a los que adoran los libros. Así que bienvenido, Rally, y contanos bien de qué va la cosa contigo. Buenas noches, Jota. La verdad que contentísimo de sumarme los miércoles aquí a partir de las 22:30 con esta columna, que en definitiva tiene que ver con lo que leías hoy, que pensaba en esta idea de los géneros, ¿no? Hasta dónde algo puede quedar encasillado, si es humor o no. Cuántas veces en la tragedia necesitamos de ese personaje que sea una válvula de escape, como una olla en ebullición. Y esta columna, de alguna manera, en estas Noches de Barrio y en este personaje que traemos hoy, está muy en claro, ¿no? Alguien que intentó con las letras, con la poesía, pero también la vida le cruzó la muerte. Y de eso también está bueno pensarlo en términos de la propia vida. ¿Cuántas veces nosotros queremos o creemos en un proyecto y la coyuntura nos hace mirar las consecuencias de ese proyecto y hasta dónde podemos avanzar? Por eso Leonard Cohen, por este Everybody Knows, cuánta gente sabe, cuántos sabemos. Me parece que es interesante en el periodismo en particular y en la vida en general partir de la incertidumbre y no tanto de las certezas, ¿no? Sí, claro. Y de la ciencia ni te digo. Yo que soy formado en ciencia, la gente a veces piensa que tenemos más certezas que incertidumbre, y justamente uno de los principios que nos rigen es el principio de la incertidumbre. Sí. Y generalmente tenemos más dudas pero bueno, de la duda, de la exposición de las dudas, de vez en cuando alguna certeza sale. Claro, y en este caso Leonard Cohen, alguien que se formó, digamos, en una familia judía, en un barrio de Canadá, de las afueras, ¿no? Del suburbio, de unas noches de barrio de Canadá, que conoció, estudiando en la universidad, a un catalán. Y a partir de ese conocimiento, a Lorca. De hecho, su hija se llama Lorca Cohen. Sí, señor. Entonces, tenemos ya ahí tres mundos, ¿no? Por un lado, Canadá, que nos ha dado a la gran Johnny Mitchell y a Neil Young, por ejemplo. De pie, señores. De pie, señores. Por un lado, un poeta que decidió tocar la guitarra para acompañar esas poesías, porque sentía que la potencia estaba en esa canción. Conoció a este catalán que no vio nunca más, después se enteró que había fallecido, y ahí ya tenemos la primera pérdida de Cohen. Y digo la primera porque van a haber muchas. Sí, sí. Y también pensaba en la década del 60, una persona de 37 años ya estaba retirada. Sí, claro. Y que debutara en la industria de la música con esa edad,
Sí, Primero, claro. por un lado con la edad y por otro lado con el look, que no es un dato menor. Estamos hablando del Flower Power, año 67, y este señor Leonard Cohen con un traje y un sombrero. Sí, sí, un salmón prácticamente nadando contracorriente del mainstream, de lo que era el mainstream de la época, ¿no? Si uno dice, Claro. bueno, su jefa de prensa le dijo, andá por acá, Sí, podemos decir los primeros Beatles con los trajes. Claro. No es el caso. Su papá era sastre y era lo único que tenía. fabuloso. Y pensaba también en tantas veces cuando lo que tiene que ver con el look se da de manera casual. Ha pasado con Nelly Omar, 18 años sin poder cantar, por decir que era de un partido político. En ese ostracismo, lo único que tenía era un poncho. Porque el poncho disimula que abajo no tenés la misma pilcha de siempre. Fantástico. Cuando volvió a cantar, con la vuelta de quien ella apoyaba políticamente, decidió volver con el poncho para acordarse de esas épocas de sequía. Cantó hasta los 97. No perder la perspectiva. Exacto. Este es el caso de Cohen. Pero bueno, uno siempre está ahí dando vueltas, y en este caso tocó en el Madison en un show menor y después en Manhattan, y lo vio nada más y nada menos que Bob Dylan. Dijo, ¿esto qué es? Otro letrista. Claro, maravilloso, ¿no? Que allá por el 2017, para quienes venimos más del palo del rock también, nos pusimos de pie ante ese Premio Nobel de Literatura. Claro. Porque cuando pensábamos en la idea de los géneros, siempre está la idea de la novela, el cuento, la poesía, la narrativa, el ensayo, en este caso la canción. Y yo creo que Cohen no está muy lejos de aquel Dylan y de aquel premio. Bueno, lo vieron junto con Bruce Springsteen, se acercaron y decidieron apadrinarlo. Y ahí debutan en el año Otro 67. Bruce Springsteen, otro cronista, del claro. suburbio y Exacto. del lado oscuro del American Way of Life, ¿no? Así con esas Exactamente. canciones sobre perdedores, sobre tipos que no están en el glamour, que están en el suburbio. Claro, que de hecho, tanto en los 70, con su primer disco que tiene que ver con esta idea del sueño americano, nacido en los Estados Unidos con una idea irónica, ¿no? Y por otro lado, después Las calles de Filadelfia, que terminó siendo premiada Sí, claro. a partir de la película. Pero digo, finales de los 60, un Cohen que termina debutando con un disco que se vendió muy bien y lo encuentra a principios de los 70 encontrándose a sí mismo en la isla de Grecia, conociendo a Marianne, que era una noruega. Digo, ¿cuántos mundos, Jota? Un catalán, una noruega, Grecia. Claro. Digo, estar, digamos, de alguna manera en estado de incertidumbre, como decíamos hoy, y ser una esponja Claro, para que todo permeable, eso, a todo no, eso no, suceda. no ser indolente a eso y dejar que eso penetre y te forme también, sí. Van a venir grandes canciones, van a venir Susan, van a venir Aleluya, grandes canciones, con esa voz de un folky, de un crooner de finales de los 60. Pero va a pasar al ostracismo, después de cansarse un poco de esta idea de la industria, y durante 16 años no supimos más nada de Leonard Cohen. Se fue a meditar, se fue a un monasterio, y pensaba en esto, ¿no? También, el judaísmo... Es budista, ¿no? Él se budista, hace, claro. digo, una familia judía. Sí, sí. Digo, por eso también... Había que contarle Había al que Tátele que Claro. te ibas a un templo budista. No sí. es que eras de Unión y pasaste a ser de Claro, Colón, sí, ¿viste? sí, es sí. más complicado. Es un poquito más así, sí. Y cuando uno tiene la posibilidad de leer sus letras, se encuentra con que sí, hay unas melodías, hay una búsqueda. Hay un disco que ha salido el año pasado, se llama El Poeta, interpretado por músicos argentinos, y ahí uno puede descubrir la potencia Claro. de lo que tiene que ver con la poesía de Leonard Cohen. A mí hay dos conceptos que tiraste que uno lo tiraste y uno lo infiero de lo que tiraste. Primero, la idea de que es un poeta que le buscó musicalidad a sus poesías. Exacto. No es un músico que buscó palabras que se acomodaran a las melodías, sino que Exacto. al revés. Sí. El tipo fue un poeta que le buscó la vuelta musical. Lo otro que a mí me fascina, y lo aprendí hace muchos años con un cantante de tango, es, sobre todo con los artistas contemporáneos, la posibilidad de acercarse de investigar sobre su vida, que es mucho más fácil que con artistas que de muchos años atrás. Es como que recategorizan su obra, como que entendiendo su vida, La resignifica. resignificás, esa era la palabra, Sí. perfecto. Y entendés ciertas metáforas, cosas que creías que iban en un sentido, conociendo su vida. A mí el ejemplo me lo dio hace muchos años Daniel Robles, cuando antes de cantar Sur, dice que Mansi ya sabía que se moría. Entonces ese ya nunca me verás como me vieras no es el gesto despechado de un tipo
altivo o arrogante, Claro. sino que es el canto desesperado de un tipo que sabe que se muere. Ese ya nunca más me verás como me vieras, tiene otro significado. Sí. Y más sabés de la obra del artista, me parece, y más resignificás todo lo que escribe. Mira, vos hablabas de lo literal, de lo que está viviendo, y quizás también en la misma letra lo poético, ¿no? Claro. La esquina del herrero es algo que era tal cual él lo veía. Pensaba en Walsh también, en esa mujer, cuando genera esta idea del zoom, de ir al vaso como hablábamos en el programa pasado, del whisky, y por otro lado los carteles de Constitución. Un gran poeta es el que te da el descanso, Claro. como si fuera una pintura, ese plano que descansa la vista. Por Claro. un lado, lo existencial, de ya no seré lo mismo, y por otro lado, la descripción literal de lo que está mirando. Que ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuál es el paredón? Claro. Y después. Claro. Bueno, ahí ya viene lo metafísico. Es como si que entra y sale Entra y sale. entra y sale desde el yo al observador. Si lo pensamos Sí. en términos plásticos, si lo pensamos en términos de pintura, si se quiere, o de escultura, es esta idea de la figura y el fondo. Claro. Porque es necesario que se genere ese contraste para poder disfrutar. Si la canción es un solo de guitarra de 5 minutos, es complicado. Correctísimo, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, en Cohen, volviendo a Cohen, nos encontramos con esto, con esta alternancia de lo religioso, de la canción, del ostracismo, de su búsqueda, y algo que tiene que ver con la mutación, que yo creo que no lo calculó, que fue su propia voz. Sí, Cuando él vuelve, pero no vuelve porque la industria, bueno, lo llamaba porque su música estaba de nuevo de moda. Fue al banco y se encontró que lo habían estafado. Y volvió a cantar para poder recuperar el dinero perdido. Entonces uno se encuentra con una voz cavernosa, un poco por el dolor, otro poco por la ruptura con Marianne, y va a venir algo terrible que va a ser en el año 93, que va a ser la pérdida de un hijo, Del hijo. que ahí ya estamos hablando de otra cosa. Ahí creo que cuando uno tiene esa información, Claro. podemos, esto que decías vos, de resignificar. Pensemos en Nick Cave, pensemos en el propio Robert Plant. Hay algo ahí que se juegan otras cosas. Hoy es un día muy especial, estamos todos conmovidos por lo que ha pasado con Morena Domínguez en Lanús. Es algo que para los que somos papás ya nos pone en otro lugar. sí, o es un tamiz inexorable. Sí, Inexorable. Ya Entonces, pasa todo por eso, ya es otro filtro, otra mirada, otro lugar de donde ven las cosas. Y No lo- sos vos en función de. claro, Claro. viste, como decías Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Exactamente. Y cuando lo ves encorvado en el escenario, ves un hombre abatido. Claro. Ya ves la idea de este último polaco Goyeneche. Esta idea Claro. ya de alguien que está interpretando a pesar de que el cuerpo se empezó a desgastar. Hermoso. ¿Cuáles son, a tu juicio, para un no iniciado en Cohen, si lo querés hacer por los discos que considerás esenciales o los temas que considerás esenciales para acercarse a la poesía de Cohen? Yo creo que en el primer disco está la esencia de lo que va a venir después. Que de hecho ya lo plantea como lo mejor de. ¿Por qué lo mejor de? Porque venía hace 10 años escribiendo. Claro. Entonces ahí está Susan, ahí ya nos encontramos con Who by Fire. No juntó el material para un disco y lo sacó, sino que tenía 10 años de carrera y Claro. pudo elegir realmente lo que era, claro, Un buen lo mensaje. mejor de. Claro. Un gran mensaje para la literatura, para no salir corriendo a publicar, por ejemplo. Claro. Yo creo que en el primer disco está la esencia, y por otro lado vas a poder encontrarte con esta idea de un hombre de 37 años que parece de 60, ¿no? Claro. Que ya un poco lo que planteaba Vida, de ese Charlie de 17 años que sin haber debutado sexualmente hablaba del Sí, tema. correcto, Cuando sí. un artista ya se pone en un nivel que supera a la propia realidad y nos cuenta algo tan vivido. Así que yo recomendaría el primer disco. El primer disco. Lo mejor de Leonard Cohen, así se llamó el primero. Algo raro, porque en general Sí, eso claro, sucede. un tipo de 37 años, con un aspecto físico casi de bancario, Sí. ¿sí? Un tipo de saco impermeable y sombrero, Sí. con una voz muy particular, basando su arte en la letra y no en la música. Claro. No, es más, como decíamos hace un rato, más un poeta que un músico. Sí, Debutando a los 37 con un disco debut que se llama Lo Mejor de. claro. Y decir, che, pará, ¿y lo anterior dónde está? No, esto es lo primero. Claro. Lo anterior, Claro. lo anterior es lo vivido. Claro. Y eso me parece interesante Sí, también. es al revés de la trama de cualquier carrera musical que se te ocurra. Por eso hoy cuando hablas con chicos de 20 años y te dicen hasta los 30 quiero viajar, no sé si quiero estudiar, porque entienden que el know-how está dado
por lo que vayan a conocer o experimentar, más que por lo que puedan incorporar en términos académicos. Por ahí estoy haciendo una generalización. Pero me parece que es así. Cuando uno piensa hoy en los 37 años, por ahí está alguno viviendo con los padres, no lo sé. Pero en el caso de Cohen, yo arrancaría por ahí. Y también entender de que es un músico que se dejó filtrar, no solamente por Lorca, sino también por Yeats, por grandes escritores que tenían que ver con esa época. Y fue muy permeable y permeable a la influencia, ¿no? O sea, la aceptó y la mamó y se dejó atravesar por eso. Sí, y la coyuntura también, porque cuando uno piensa en las canciones que tienen que ver con la guerra de Vietnam, hay mucho de cliché. Él se pregunta en realidad qué está pasando con la condición humana. No hay una toma de posición en cuanto a las decisiones bélicas de los distintos gobiernos. Ganador-perdedor, sino al hombre metido en ese quilombo. ¿Por qué llegamos hasta acá? Si llegamos a la guerra es porque no hubo risa. Claro. Nos pasamos de largo el humor. Claro. No lo purgamos. No lo purgamos. No pudimos sentarnos a pensar por qué. Bueno, eso estuvo atravesado el siglo XX, por los mesiánicos. ¿Qué es un mesiánico? Aquel que viene a salvar a quien no pidió ser salvado. Claro. Esa es la gran tragedia del siglo XX. Exacto. Qué placer escucharte, que me parece que se nos vienen unas columnas hermosas, disfrutables, charlables y... Este programa adora los libros, adora los textos, y quiero que me hables un poco de la presentación de tu libro también. Bueno. Me interesa saber cómo lo viviste, cómo lo sentiste, yo recibí comentarios sumamente elogiosos y te los quería compartir. Bueno, gracias. Y me gustaría que en primera persona me diga cómo lo viviste vos también. Mirá, hicimos 2 presentaciones. La primera fue el 15 de abril en la biblioteca allí en Funes. La verdad que fue una experiencia alucinante porque un lugar que a priori está pensado para ir a estudiar, o las presentaciones son más bien académicas, poder romper ese hielo y que podamos interactuar fue como un primer acercamiento y el ida y vuelta. Y el 6 de julio, aquí cerquita, en Jujuy, en la librería de la universidad, al ser un lugar más chico y más íntimo, se dio algo que nos gusta tanto, yo creo que a vos también, Jota, que es el intercambio. Porque uno está... Es lo que te enriquece a ambas partes. Estamos hablando de Zappa, estamos hablando de Flaubert. Bueno, a ver qué pasa con eso. Cómo eso de alguna manera nos interpela. Eso fue lo que sucedió el 6 de julio. La novela ya no tuvo que ver con el escritor que expone, sino con quien pregunta. Y tuvo que ver también con el programa, gente que se acercó, que es oyente del programa, a la presentación. Y me sentí realmente que esto de escribir, que siempre lo hemos hablado, tiene que ver con la soledad, pero se completa cuando uno lo comparte, y ahí realmente... Eso es rarísimo, ¿no? Es el Leonard Cohen a los 37 años, una actividad tan solitaria que se convierte en una actividad de tanto intercambio cuando está publicado, cuando la gente ya lo toma como propio y lo hace propio, le da lecturas que por ahí, o lo ve desde ángulos que vos no lo viste como autor y decís, chau, encontraron cosas que por ahí yo no me había propuesto y es glorioso que pase eso. Es glorioso que pase hoy y estaría buenísimo que siga pasando, pero no por una cuestión de trascendencia, para poder entender de que uno muchas veces un programa de radio, una receta, no la está haciendo para este tiempo quizás sea para otro. Aplacar el ego y entender un poco que hablábamos otro de los males de esta época, ¿no? Aplacar el ego, ¿no? Porque el ego y... Cuando hablamos de esta mujer, Madame Bovary, que tiene que ver con una provinciana que quiere ser más de lo que realmente es, bueno, ¿cuántas veces el ego nos pone en ese lugar? Entonces, en una presentación tiene que suceder lo contrario, que justamente quien va a leer sea el que complete la obra y no el escritor. Ya no es mía la novela. Ya no es tuya. Sí, como cuando una canción, como un disco, como cualquier obra artística, cuando la mostrás, tenés que aceptar que ya no es tuya, fuiste un mensajero, un correo, un transmisor de una idea, y se termina de componer en la hoja, en la cabeza del oyente, en la cabeza del que está mirando la obra, en la cabeza del lector. Un lector es fabuloso. Un lector que mañana es escritor, es autor. Porque cuando termina una presentación o un mensaje de WhatsApp te dicen, estoy escribiendo, pues decís, ya se prendió la mecha. Claro. Y ahí se genera esa cadena. Es una carrera de postas donde decís, bueno, alguien me pasó la posta a mí, te pasó la posta a vos, y es fabuloso que se mantiene esa llama dando vueltas. Claro, porque si uno va a leer a Lorca, a investigar en la música catalana y, no sé, conocer una noruega, no va a componer como Cohen. Hacer tu propia experiencia. Claro. Yo puedo contarte
Vos me podés decir, mira, Rally, para mí es Franz Zappa, pero no me va, no. Vos es podés repetir los intransferible. pasos de a quien admirás y decir, comer lo mismo que comió y pasear por los lugares que él paseó, pero bueno, después está el yo también puesto en eso y no vas a escribir como él, no va a suceder. Exacto, y por Claro. eso digo que cuando la gente nos dice, a quienes intentamos escribir o hacemos un taller, lo que sea, ya está todo escrito. No, está todo escrito, sí, pero repetir no está mal, porque Claro. lo está escribiendo J. Claro. Es lo que dice Brian Eno cuando Brian desarrolla un sistema de producción. Brian Eno, entre otros, les cambió la cabeza a bandas como los Talking Heads, los U2, un tipo con un concepto musical realmente de avanzada. Sí. Para, Ashton Baby también. para a optimizar los tiempos de grabación en un estudio, desarrolla unas estrategias oblicuas, una especie de mazo de cartas donde él levantaba una carta y trataba de aplicar lo que decía esa carta a lo que estaba pasando en ese momento en el estudio. Y muchas veces los sacaba del embotamiento y lo ponía en otra perspectiva. Y una de las cartas, de esas estrategias oblicuas de Brian Eno era repetición es una forma de cambio. Claro. O sea, es lo mismo, o sea, es Sí. su adaptación de nunca un río es dos veces el mismo río, ¿viste? Exactamente, sí. Y me parece que es así. Repetir no está mal porque no es lo mismo nunca. Vos no sos el mismo, el tiempo no es el mismo, la situación no es el mismo, el entorno no es el mismo, y la misma frase o el mismo estilo o la misma aproximación al tema va a depender del que lo haga, del que lo escuche, del momento en que sucede, y eso nunca es dos veces lo mismo. Claro, así como en el periodismo lo primero que aparece es la curiosidad, yo creo que quien se pregunta por dónde arrancar o quien dice ya está todo escrito, ya es escritor o escritora. Claro. Entonces, en esta idea también de la repetición, pensaba en la década del 60 con el blues, ¿no? Los Stones haciendo 5 discos que tengan que ver con esa dirección hasta encontrar su propio blues, Exacto. que fue Satisfaction. Claro, exactamente así, comparto totalmente la idea. ¿Qué pasa con la hoja en blanco, Rally? ¿Da pánico, como dicen? Yo creo que hay que escribir, recomiendo tener un diario, escribir, fui a comprar, fui a la radio, hablamos con Jota. Y ahí hay un caldo, digamos, hay Sí, hay un gumbo donde van saliendo cosas. Porque como decía el libro Dolina, por ahí en la idea 18 empieza Claro. la primera línea. Claro. Creer que en la hoja en blanco va a estar la primera, Sí, sí. la primera Claro. idea de una novela, de un cuento, de una poesía, es quizás exigirse demasiado, Claro. levantar demasiada la expectativa. Y eso es lo que sucede muchas veces, no solamente en la escritura, sino en la vida. Cuando uno se genera una expectativa muy alta y lo contrasta con la realidad, lo más probable es que termine siendo infeliz ante esa situación. En cambio, cuando uno le baja la intención y empieza a escribir, bueno, mira vos, River quedó fuera de la Copa, escribir como ejercicio, como abdominales, si se quiere. Vi tal cosa en la esquina. Claro, como sí. si pensamos en los músicos como quien va a hacer una jam entre un bajista y un guitarrista. No tenemos baterista, bueno, hagamos algo. Claro. Empecemos por un lugar. Porque quizás, insisto, en la idea 18 empiece a En esa hoja en en el blanco. compás 20 decís, Sí, encontré algo que me porque gusta. Sí. se empieza a escribir sola la cosa, ¿eh? Y Sí, eso es maravilloso. sí. A veces pasa. Sí, y cuando pasa es fantástico. Rally Aurat, te vamos a tener una vez por semana. Es un placer enorme para nosotros que estés acá. Mirá, empezamos hablando de Leonard Cohen y terminamos hablando de las hojas en blanco. Sí. Y No vamos, eso no vamos a traer Wikipedia aquí. No. Vamos no. a pensar. Vamos a pensar, sí. vamos a pensar. Me parece bárbaro. Pedite el tema de que quieras de Cohen para salir, que seguro que el Sí. Sobri lo tiene. Pensaba en esta idea de la pandemia. Yo creo que la nueva pandemia es el exceso de futuro y tiene que ver con la ansiedad. Así como el exceso de pasado nos trae melancolía, que no es nostalgia, que es distinto. Aquí Cohen nos habla de un futuro, pero el futuro de lo que va a pasar dentro de un minuto, que es, en definitiva, lo único que existe. El presente y lo que va a pasar dentro de muy poco. The Future, Leonard Cohen, para cerrar esta cortina. Gracias, Rally. Rally Aurat va a estar todos los miércoles con nosotros y es realmente un placer tenerlo en Noches de Barrio. Give me absolute control over every
devil's riding crop. Get ready for the future. It is murder. Things are gonna slide in all directions. Won't be nothing. Nothing you can measure anymore. The blizzard of the world has crossed the threshold and it's overturned the order of the soul. When they said, repent, repent, I wonder what they meant. When they said, repent, repent, I wonder what they meant. When they said, repent, repent, I wonder what they meant. They'll be the breakdown of the ancient Western code. Your private life will suddenly explode. There'll be phantoms, there'll be fires on the road, and a white man dancing. You'll see a woman hanging upside down, her features covered by her fallen gown, and all the lousy little poets coming around trying to sound like Charlie Manson. Yeah, the white man dancing. Give me back burning wall. Give me Stalin and St. Paul. Give me Christ or give me Hiroshima. Destroy another, feed us now. We don't like children anyhow. I seen the future, baby. It is murder. Things are gonna slide in all directions. Won't be nothing. Nothing you can't measure anymore. The blizzard of the world has crossed the threshold and it's overturned the order of the soul. When they say, repent, repent, I wonder what they meant. When they say, repent, repent, I wonder what they meant. When I said, repent, repent, I wonder what they meant. When they said, repent, repent. Vorterix MDQ. Vorterix Club presenta a One Vision, el mejor homenaje a Queen en Mar del Plata. Todos los éxitos de la gran banda inglesa suenan en vivo por primera vez en Vorterix Club, sábado 19 de agosto. A la muestra ahí en la bodega. Dice Silvita, hola, buenas noches. Qué bueno traer esta columna con Rally. Como ya se los comenté, me gustó mucho. Las cartas que no te dije, que es el libro que presentó. Y volviendo al tema del inicio, una linda sonrisa cambia... ¿por qué? Una linda sonrisa cambia el mundo. Adoro sonreír. Besos, Silvia. Déjeme decirle, señora Silvia, que su sonrisa es muy contagiosa y muy cálida, así que sí, tiene todo el derecho del mundo a sonreír y a disfrutar sonreír. Buenas noches, gente, muy buena la nueva columna y bienvenido, Rally. Desconocía esos datos del cantante, se refería a Leonard Cohen, y en lo personal detesto la hoja en blanco. Es un muchacho o muchacha
que tiene una máscara de Darth Vader tomando mate. Así que me ponga el nombre, porque acá no están ingresados en el WhatsApp de la radio y ahí está escribiendo, mirá. Darth Vader. Respira un poco. Abel. Ay, Abel querido, claro, porque generalmente te lee los mensajes Keta y te ya sabe que sos vos. Pero bueno, Abel, bienvenido de vuelta, gracias, un placer tenerte del otro lado. El gran Gaba, el único, the one and only. Y se empezó Barrilete por la canción de Cohen. Qué actor Jaimito, haciendo una analogía entre el Cohen cantante y el Jaimito Cohen que laburaba con Calabró. Con esa canción se escuchaba la frase que locutaba Nacho Saki, el inmenso, abro paréntesis, Nacho Saki, fue visitante, hicimos una nota con él en el programa, un tipo con una carrera, un marplatense que ha hecho una carrera increíble en locución, y decía, el peor de los sordos. Y Rodri Sabio hacía su intro para el programa. Gaba, yo hace muchos años, Gaba y el resto de la gente que está escuchando el programa, hace muchos años, muchos, 80 y pico, hacíamos un programa llamado En Cinta, en la 96.5, donde, no sé si debutó, pero sí debe haber sido los primeros pininos que hacía en la radio, el inmenso Rodrigo Sabio, para quien creo que la ciudad algún día debería tener un reconocimiento y hacerlo con mucho cariño y respeto y honrar la vida de un flaco que la verdad que fue grandioso. Fue un tipo que me divirtió mucho, me ilustró mucho, me iluminó mucho, fue generoso con todo el material que tenía, y tenía mucho material. Y la verdad que amén de todo el laburo que hizo con los perros, que ya merecería el reconocimiento de una ciudad, un tipo cálido a quien quise muchísimo. Recuerdo siempre para la memoria de Rodri, un tipo súper instruido, súper conocedor de lo que hablaba, humilde, inquieto, con ganas de hacer cosas siempre. En fin, pero no, esto no es Barrilete, ojalá fuésemos Barrilete. Qué programazo, madre mía, legendario en la ciudad de Mar del Plata. Esto no es Barrilete, estos son las noches de barrio, y nos vamos a escuchar a un músico que homenajeó a un gran cómico que nos hizo reír mucho. Fito Páez, tema de Piluso. Les hemos hecho un poco de compañía leyendo textos. Ha venido Rally Aurat con su nueva columna de literatura. Ha operado el hermoso Sobri